Mi nombre es Jazmín Jorquera, yo soy la gerente de operaciones de Buda.com y el día de hoy la idea es conversar un poco sobre Bitcoin, el Internet del dinero, qué es Bitcoin, cómo funciona, qué está pasando en el mundo, en Latinoamérica y quizás tratar de resolver algunas dudas que son bastante comunes cuando las personas están recién comenzando, ya sea en inversiones o están entendiendo sobre criptoactivos. Yo creo que la mayoría de ustedes han visto estos documentos que son las postales, que están por lo general en lugares turísticos. Y no sé si alguna vez les ha tocado enviar una postal o enviar una carta física, pero era bastante complejo. Uno tenía que, por ejemplo, en el caso de las postales, uno tenía que comprar la postal, escribirla, después ir a un centro de correos, comprar la estampilla, entregar los datos donde se enviaba. Y luego para que la postal, la carta finalmente llegara a destinatario pasaban bastantes días, podían pasar, no sé, 5, 10, 15, 20 días. El correo electrónico vino un poco a echar abajo esta forma de comunicación, la mensajería instantánea también. Entonces, para nosotros ahora, hoy en día, tenemos otro concepto de lo que es enviar mensajes, enviar cartas. Y Bitcoin es el símil del correo electrónico con respecto a lo que hizo el correo electrónico a las postales o a las cartas, es lo mismo que está haciendo un poco Bitcoin al sistema tradicional que conocemos de dinero, al sistema fiat. Entonces, es una revolución bastante interesante de lo que conocemos y entendemos y cómo funciona el dinero. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hacemos por lo general es ¿qué es el dinero? Quizás estamos muy acostumbrados a utilizarlo y no nos cuestionamos quizás qué es lo que es, cómo funciona, cómo se emite, es indefinido, hay una cantidad definida, cómo los bancos centrales, que es la institución que se encarga de producir el dinero, no entendemos muy bien sus reglas, cómo funciona, saber qué pasó con el oro respecto al dinero. Siempre, sobre todo en un principio, cuando uno contaba, decía, no, estoy en Bitcoin, no me interesa Bitcoin, pero eso no está respaldado por nada, en cambio el dólar está respaldado por oro. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Bueno, es un poquito las preguntas que me gustaría que ustedes se llevaran quizás un poco más claras. Nosotros en nuestra sociedad, en la historia de la humanidad, hemos lidiado de diferentes formas con el dinero. El dinero, aunque ustedes quizás no lo vean, es una tecnología no tan antigua, porque antes nosotros nos relacionábamos a través del trueque y habían elementos de lo más variados que se utilizaba para poder hacer transacciones. Entonces, aquí como les muestro en la foto, podemos ver que se usaba la sal, que también se usaba el ganado, incluso se ocupaban estas piedras gigantes que eran con casi de 2 metros de altura. Y lo que hacían las personas era, iban a la plaza central del pueblo, de la isla, y decían, ok, ahora esta piedra le pertenece a tal persona, esto se gritaba, y se hacía la transacción. Entonces decían, no sé, le estoy pasando el, el dueño de esta piedra va a ser tal persona, y a cambio esa persona me está dando, no sé, vaca o alimento. El tabaco, los cigarros como algo bien particular, lo tenemos como muy asociado también a lo que sucede en las cárceles, antes se usaban concha, habían diferentes elementos que se utilizaban como moneda de intercambio y también para hacer trueque. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que quizás dejamos de usar estos elementos y empezaron a aparecer el oro, después vino las monedas de oro y así sucesivamente. Para que el dinero efectivamente cumpla su función, tiene que cumplir con 3 características. Y esto es súper importante que lo vayamos aprendiendo porque es algo que olvidamos constantemente. Primero tiene que ser una unidad de medida. O sea, yo debo ser capaz de decir, este lápiz vale 10 algo. Hoy en día 10 dólares, 10 pesos chilenos, lo que sea. Entonces, el dinero es capaz de facilitarme una unidad de medida para que nosotros seamos capaces de diferenciar cuando algo es más caro que otra cosa, por ejemplo. También el dinero tiene que ser un medio de intercambio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a mí me interesa recibir el dinero como pago a algo que yo proveo, ya sea si yo entrego mi servicio o yo vendo algún producto, a mí me interesa recibir a cambio ese bien, que en este caso es el dinero.
Hoy en día en Chile, peso chileno. Y por último, y quizás lo más importante y que, como ustedes van a ver, no cumple casi ninguna moneda hoy en día, es que el dinero debe ser un depósito de valor. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo mantener mi poder adquisitivo a lo largo del tiempo. eh, este monto que yo tenga definido tiene que mantener su poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo sé que si yo guardo eh, 10 gramos de oro, hoy en día, esos 10 gramos de oro, por ejemplo, me permitan comprarme un computador, yo sé que en 5 años más, esos 10 gramos de oro me debiesen permitir seguir comprando un computador. Sin embargo, eso no ocurre con las monedas por producto de la inflación, ¿cierto? Nosotros si guardamos, por ejemplo, $100 hoy día, yo sé que esos $100 hoy día que me pueden permitir comprarme un par de zapatos, un par de zapatillas, en 5 años más no me van a alcanzar para comprarme ese par de zapatos y ese par de zapatillas. Entonces es súper importante incorporar el concepto de depósito de valor, que es un concepto o una función que implica que este dinero debe resguardar mi poder adquisitivo en el tiempo. También es importante entender cuál es la diferencia entre moneda y dinero. Las monedas, para que cumpla su función de poder ser utilizada como unidad de medida o como medio de intercambio, efectivamente deben cumplir con ser una unidad de medida, un medio de intercambio, pero además deben ser portables, deben ser durables, fungibles y divisibles. Y ahí, si ustedes empiezan a analizar las diferentes monedas que yo les mostré antes, como el ganado o como el tabaco, empiezan a fallar en estas características. Y por otro lado, el dinero se diferencia principalmente de la moneda justamente en lo que les mencionaba anteriormente, es que debe ser un depósito de valor o que debe mantener mi poder adquisitivo en el tiempo. Entonces ya habiéndoles dicho esto, nos deberíamos preguntar entonces qué pasa con las monedas fiat o las monedas fiduciarias, que son las que utilizamos habitualmente en los diferentes países en los que nos encontramos y que son monedas en base a la confianza que las emiten los bancos centrales de los respectivos países. Entonces, nos vamos a enfocar en la moneda que todos conocemos y que mundialmente conocida, que es el dólar. Entonces, ¿qué pasa con el dólar? Y aquí les voy a mostrar una gráfica que es bastante dolorosa y que efectivamente establece que en el año 1913, que es cuando se crea la Reserva Federal de Estados Unidos, el valor del dólar, su poder de compra, empezó a perder todo ese poder. O sea, en el año, no sé, 1913 quizás te podías comprar una barra gigante de chocolate del Hershey's, que es muy conocido en Estados Unidos, pero hoy en día te puedes comprar solamente eh, un café, por ejemplo, un café en el McDonald's. ¿Por qué? Porque el dólar ha perdido casi en un 99% su poder adquisitivo de compra. ¿Y esto por qué se debe? Principalmente por la inflación y por los consecutivos quantitative easing, los QA que está constantemente ejecutando la Reserva Federal en Estados Unidos. Hay un hecho muy particular que ocurre en el año 1971 y que está relacionado con el oro. Se habla mucho del patrón oro. El patrón oro se empieza a eliminar a partir del año 1914, que es cuando Estados Unidos empieza a participar tiene un pequeño rol como, como proveedor de productos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿ahí qué pasa? Empieza a eliminarse la obligación de guardar reservas de oro por $1. Por ejemplo, decían, por cada dólar que se guarde tiene que haber cierto porcentaje de oro. Desde ese momento empieza a bajar considerablemente la cantidad de oro que se estaba guardando como respaldo de los dólares emitidos por Estados Unidos, hasta el punto que en 1971 se elimina completamente y se libera un poco el patrón oro, y en este caso que era como la regla de Bretton Woods. Yo los invito a visitar la página, que efectivamente se llama así, What the Fuck Happened in 1971, y les va a mostrar diferentes gráficas y cómo ha sido la evolución de diferentes parámetros
que utilizamos habitualmente en la economía, como por ejemplo el nivel de empleo, desempleo, el metraje quizás de las viviendas, la productividad y todo eso a partir del año 1971. Hay una serie también que les recomiendo mucho, que es de Mike Maloney, que se llama Los secretos ocultos del dinero. Y una de las frases que más me llama la atención es justamente esta. No ha existido nunca o no hay ninguna moneda fiat que haya sobrevivido a lo largo del tiempo. Y para ya entrar, ya tenemos un poco de antecedentes con respecto al dinero, cómo ha venido funcionando, cómo se ha venido perdiendo el poder adquisitivo de compra de las monedas fiat. Y esto, por supuesto, se replica, lo que pasa en el dólar se replica, por supuesto, en el resto de las monedas. Entonces ahora queremos quizás saber qué rol vienen a jugar los criptoactivos o particularmente Bitcoin. Bueno, hoy los criptoactivos están presentes en los principales mercados financieros, son el centro de atención y es una tecnología que toma vida en el año 2008 con la publicación del white paper por parte de Satoshi Nakamoto, pero también está tomando la atención de países enteros. Ya creo que ya han visto cómo El Salvador fue el primer país en adoptar la criptomoneda Bitcoin como divisa de curso legal. Y esto tiene varias implicancias, pero nos vamos a abocar un poco a cómo ha ido evolucionando la adopción de Bitcoin en Latinoamérica y en el mundo. Esta gráfica es un poco antigua, si no me equivoco, es del 2019, entonces no la han actualizado, pero ya en su momento Bitcoin ocupaba el lugar número 9, superaba prácticamente a todas las monedas latinoamericanas, hoy debiese ocupar el lugar número 6 en términos de capitalización de mercado, o sea, cada vez está tomando un rol más relevante en comparación a otras monedas que considerábamos fuertes quizás. ¿Y por qué? Muchas veces nos preguntan, ¿por qué nosotros creemos en Bitcoin? ¿Qué es lo relevante de Bitcoin? Bueno, la verdad es que Bitcoin viene a resolver varias problemáticas que quizás nosotros no las vivimos directamente porque quizás somos parte de la sociedad que tenemos acceso a productos financieros, que quizás tenemos cuentas bancarias, entonces quizás no vemos tan de cerca ciertas problemáticas. Sin embargo, son problemáticas reales que viven más del 60% de la población. Es que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, hay alrededor de 250 millones de personas que dependen única y exclusivamente del efectivo como medio de pago porque no están bancarizados. Y por supuesto los bancos no tienen interés en bancarizar a estas personas porque no son no sé, una parte de la población que les genere quizás rentabilidad. Entonces, todas estas personas que se encuentran fuera del sistema bancario, aparte de que tienen única y exclusivamente el efectivo como mecanismo de uso, se ven enfrentados a problemáticas como, por ejemplo, a poner en riesgo su vida. O sea, al menos en Chile hemos visto varios casos de que asaltan a las personas, obviamente, a la salida de los bancos o incluso en las casetas de peaje, en las carreteras, que también siempre asaltaban constantemente esas casetas porque manejaban mucho efectivo. Entonces, además del riesgo que es manejar el efectivo, también es más caro. Es más caro estar constantemente manipulando efectivo y tener, por ejemplo, cajeros automáticos en diferentes lugares o tener las sucursales de los bancos. También tiene un costo que no está 100% visibilizado. Por otro lado, el- el dinero se ocupa mucho y lo hemos visto mucho en los inmigrantes que obviamente llegan buscando mejores oportunidades en los diferentes países. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan, por supuesto, enviar dinero a sus familias en sus países de origen. Sin embargo, enviar una remesa hasta antes de Bitcoin era prácticamente lo mismo que enviar una carta física. Era un proceso offline, era un proceso que había que ser presencial y que había que esperar una cadena logística para que funcionara. Es un proceso que también hay largas filas para poder ejecutarlo, un proceso costoso, porque por lo general te cobran el 10% del monto que uno envía.
Entonces también es costoso y además se puede demorar bastantes días. De hecho, ahora con la pandemia se comenzó a ver un incremento en el uso de las criptomonedas para enviar dinero. ¿Y por qué? Porque claro, por cada $200 que enviaba una persona a través del sistema tradicional de remesa, uno podía gastar $10 en costos. Sin embargo, al hacerlo con criptomonedas, el ticket promedio o la cantidad promedio que se envía son $1.000 y las personas solamente gastan $1 en costo por enviar o hacer estas remesas. Entonces, se empezó a ver también en la pandemia que muchos inmigrantes comenzaron a utilizar mucho más las criptomonedas para hacer sus remesas. Y la particularidad del mercado de las remesas es bastante interesante. Esto es algo que menciona Saifedean Ammous en su libro el Bitcoin Standard, que también lo recomiendo mucho. Y es que el mercado de remesas es 25 veces el mercado de producción global. O sea, todo lo que se produce y se genera en el mundo, por ustedes, por mí, por toda nuestra familia, todo lo que es producción, el mercado de remesas multiplica esa producción en 25 veces. O sea, es un mercado gigante donde la realidad es que no agrega tanto valor y es simplemente un mercado que cobra comisiones por el solo hecho de enviar dinero. También algo muy llamativo de Bitcoin y de las criptomonedas es que hemos ido entendiendo también con el uso de nuevas tecnologías o de formas de comunicarnos que valorizamos y valoramos mucho el libre y perfecto flujo de información. O sea, nosotros ya estamos acostumbrados a que cuando algo quizás no lo sabemos, vamos, googleamos, por ejemplo, o si me quiero comunicar con alguien, voy, le mando un mensaje por WhatsApp o lo busco por Facebook. Tenemos diferentes herramientas para poder comunicarnos libremente, ¿cierto? Y sin embargo, la banca tradicional o el sistema financiero tradicional sigue utilizando métodos quizás un poquito prehistóricos para operar dentro del mundo financiero o del envío de dinero. Seguimos hablando del SWIFT, que no sé si saben, pero hacer una remesa a través de SWIFT tiene un costo promedio de $50. Bueno, me imagino que también va a depender mucho del monto, pero eso es como el ticket más bajo. Tenemos empresas como Western Union y lo que hablábamos anteriormente respecto a las remesas, las tarjetas de crédito. ¿Por qué tenemos que andar con un plástico? Si hoy en día todo lo tenemos en el celular, ahora ya, por supuesto que ahora ya hay muchas más aplicaciones de pago, pero al menos acá en Chile todavía se sigue usando mucho la tarjeta de crédito. Acá en Chile incluso utilizamos aún los cheques, que son un documento en que uno dice, ok, yo te pago, es como casi un valedista, un vale, un ticket, un papel, y todavía se sigue usando, o sea, seguimos funcionando en nuestra economía con elementos que ya son súper prehistóricos y que no son de libre flujo de información a lo que ya estamos acostumbrados. También algo que valoramos mucho es que cada vez estamos más expuestos a soluciones y a herramientas de código abierto. ¿Por qué son importantes las herramientas de código abierto? Porque sabemos perfectamente qué es lo que pasa con nuestra información, qué es lo que pasa con nuestros datos, podemos trazar absolutamente todo, cualquier movimiento, somos capaces de identificar. De hecho, es lo que pasa en blockchain, somos capaces de hacer un seguimiento completo de lo que es una transacción. Por lo tanto, valoramos mucho eso porque no queremos que hayan puertas traseras por donde se pierda la información o por donde se utilice nuestra data de forma incorrecta o de una forma que a nosotros no nos gustaría que se hiciera. Hay un desafío que también está muy relacionado con el hecho de que gran 50-60% de la población no esté bancarizada y es que se pierden una oportunidad de acceder al comercio electrónico, es decir, tan solo el 30%, quizás, y ahora ese porcentaje ha subido quizás, solamente un 30 o 40% de la población accede al comercio electrónico y a todas sus ventajas que tiene, y por supuesto dejando a la mayoría de la población fuera de este beneficio y de un mercado que, como lo mencioné aquí en la presentación, es de 50 billones de dólares en pagos anuales. Entonces, es un mercado bastante grande y que incluso puede crecer aún más si hubiese mayor bancarización. Entonces, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es una red que es pública, es abierta, es peer-to-peer, es distribuida,
es confiable, es segura, es resistente a la censura, traspasa fronteras, es inmutable, neutral y sin permiso. Seguramente hay quizás muchas características de acá que ustedes en algún momento no les llama quizás mayormente la atención y ustedes dicen, bueno, sí, puede ser como puede que no, pero cuando empezamos a revisar y analizar un poquito más cada elemento, empezamos a ver que, sí, parece que sí me interesa, porque yo creo que a todos nos ha pasado que hemos querido hacer una compra internacional y hay que tener tarjeta de crédito. Ya, primer como eh, vaya que empezamos a ver en una compra internacional. Después nos podemos encontrar con que a ciertos países quizás no podemos enviar dinero, que hay que tener una cuenta corriente en dólares. Al menos en Chile no, casi menos del 10% de la población debe tener cuenta en dólares. Entonces empiezan a aparecer diferentes desafíos y que empezamos a ver que Bitcoin sí los resuelve. Entonces, es interesante quizás ver qué está pasando en el mundo cripto, cómo ha sido la adopción, cómo se ha ido entendiendo Bitcoin en las diferentes esferas. Y la primera, como esfera, o sea, pasamos obviamente del inversionista retail o de la persona común y corriente que empezó a entender Bitcoin y se empezó a educar al respecto y empezó a comprar. Y ya ha habido una disrupción gigante en términos de la comunidad que está detrás de Bitcoin. Pero empezó a pasar algo muy interesante que se dio el año pasado, y es que empezamos a ver empresas que comenzaron a cambiar sus reservas de dólares, o sea, todas las empresas cuando generan ganancias, las generan en caja, y principalmente, como dado que el dólar se considera una moneda dura o se considera una moneda de reserva, la mayoría de estas empresas guardaban cierta cantidad de dólares en su portafolio, en su estado financiero, ¿cierto? Ahora empezó a pasar que empresas empezaron a comprar Bitcoin en vez de dólares. Entonces están diciendo, encuentro mucho más valioso tener Bitcoin en mis reservas, en mi estado financiero, que tener dólares. Y eso, por supuesto, tiene un impacto también en los accionistas y en el valor que entrega la empresa. Entonces empezamos a ver ejemplos muy interesantes de empresas grandes que empezaron a incorporar Bitcoin dentro de su estado financiero. También empezamos a ver bancos que se comenzaron a denominar Bitcoin friendly, es decir, bancos que le están permitiendo a sus usuarios ya sea comprar o holdear o en el fondo transar Bitcoin y poder estar expuestos a instrumentos o a Bitcoin directamente. Al menos en Chile, las relaciones con los bancos han estado un poco más dificultosa y esto es algo súper interesante que estamos viendo cómo los bancos ya están empezando a, a incorporarse en esta industria y entendiendo los beneficios que puede tener Bitcoin para los usuarios. También estamos viendo cómo grandes empresas están entrando en el cripto mundo. PayPal, por ejemplo, es una empresa que tiene casi 400 millones de cuentas. Es decir, se abre un espectro gigante de nuevos usuarios que además es una empresa que realiza más de 15.400 millones de transacciones. Casi el 40% de todas las transacciones móviles que se hacen en el mundo se hacen a través de PayPal. Entonces es un actor muy relevante que también les está permitiendo a sus usuarios poder comprar, poder vender, poder enviar criptomonedas a otros. También estamos viendo como países, ya y era lo que hablábamos en un comienzo, como El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, pero también estamos viendo el caso de países que están desarrollando sus propios CBDCs, que en el fondo son monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Es una forma de digitalizar la moneda que ellos tengan. Por supuesto, es importante entender que no cumple las mismas características que Bitcoin. Van a ser monedas centralizadas, van a ser monedas regidas por un ente controlador, seguramente igual no van a tener una emisión definida, se van a poder emitir sin control, y una de las particularidades de la moneda china es que además tiene una fecha de caducidad. O sea, un día tú puedes abrir tu billetera y puedes ver que tienes, no sé, 1.000 yuan, y al otro día ya no tienes, porque van a tener una fecha de caducidad. Entonces también es súper importante entender bien las características de
las monedas digitales que empiezan a emitir los diferentes gobiernos. Nosotros en Chile justamente se está dando también la discusión por parte del Banco Central, están haciendo una investigación, están viendo qué van a hacer y qué rol van a tener respecto a estas monedas digitales y estamos trabajando también, o sea, se está trabajando también en una ley fintech que justamente busca incorporar las criptomonedas quizás dentro de la discusión y poder dar un marco regulatorio a quienes operamos dentro de la industria de las cripto. ¿Qué está pasando particularmente en Latinoamérica? Como ya les venía adelantando, bueno, en Latinoamérica algo muy interesante es que en la mayoría de los países hay muchas opciones, hay exchange, hay muchas plataformas que permiten la compra, venta y el envío de criptomonedas, hay una cantidad considerable de aplicaciones, así que hemos venido teniendo un rol muy preponderante dentro del desarrollo de la comunidad y también se debe, por supuesto, lamentablemente, por políticas o por gestión que han tenido algunos países en donde están expuestos a la inflación, al mal manejo monetario, y eso también ha hecho que sus ciudadanos comiencen a buscar opciones más seguras respecto a su dinero. Del año 2019 al 2020, América Latina representó o tiene el 70% de participación mundial en criptomonedas. Estamos hablando de 24.500, 24.400 millones de dólares entre envío y lo que se ha recibido en criptomonedas. Entonces, es un porcentaje bastante alto de participación. Estamos viendo también la disrupción de cajeros automáticos. Bueno, seguramente ya este número está obsoleto porque corresponde a noviembre de 2020. Hoy en día esto se va a triplicar, duplicar, porque El Salvador informó que va a instalar alrededor de 200 cajeros automáticos en El Salvador. Por lo tanto, estamos viendo el interés de la comunidad y de los países por además proveer infraestructura para que las personas puedan interactuar con Bitcoin y las criptomonedas. También vimos creo que fue en mayo, abril o mayo, en que Mercado Libre informó que iba a permitir la venta de departamentos, en Argentina al menos, permitiendo el pago de estos a través de Bitcoin. Estamos hablando de uno de los principales e-commerce en Latinoamérica, con gran presencia también en Chile, así que es un actor muy relevante dentro de el e-commerce que tenemos en Latinoamérica. ¿Cuál ha sido el impacto en Buda.com de toda esta locura por la criptomoneda, lo que ha pasado con la pandemia o lo que ha venido ocurriendo con la inflación de los diferentes países? ¿Cómo nos hemos visto impactados nosotros? Les puedo contar que hemos visto un gran crecimiento en para hacerlo simple, nosotros recibimos un cliente cada 90 segundos, o sea, cada 90 segundos se está creando una cuenta, un cliente nuevo en Buda.com. El 2020 trazamos 4 veces más lo que hicimos en el 2019. Ya febrero del 2021 superamos todo el 2020, hemos tenido un crecimiento muy importante y esta gráfica que ustedes pueden ver acá es cómo ha ido creciendo nuestros usuarios activos a lo largo del tiempo, un crecimiento bastante considerable. En mayo de este año tuvimos el récord de usuarios, mayo fue el mejor mes en transacciones y así que estamos muy expectantes con lo que está ocurriendo en los 4 mercados que operamos. Ya tenemos más de 400.000 cuentas creadas y de esas 400.000, cerca de 260.000 cuentas son cuentas verificadas, es decir, que son personas que están operando efectivamente en nuestra plataforma. Estamos participando actualmente en un sandbox regulatorio en Colombia donde diferentes plataformas de criptomonedas de la mano con bancos estamos trabajando para lanzar pilotos que permitan definir un marco regulatorio o dar ideas para definir un posterior marco regulatorio que permita que las empresas de criptomonedas puedan operar sin mayor dificultad y sin que también, y también pudiendo encontrar socios estratégicos para poder operar sin problemas, porque al final, de todas maneras, necesitamos por el momento tener cuentas bancarias. ¿Cuál es nuestra visión de lo que se viene? ¿Qué debería pasar? Bueno, hoy en día menos del 2% de la riqueza mundial
está en Bitcoin. Por lo tanto, hay un gran porcentaje de la población que aún no sabe de Bitcoin o aún no se ha lanzado a meterse en esta industria. Por lo tanto, queda harto espacio de adopción. También creemos que los gobiernos deben mejorar las regulaciones. Van a empezar a salir muchos proyectos regulatorios para tratar de dar seguridad a los usuarios y creo que nosotros creemos que es algo relevante porque también estamos muy interesados en el desarrollo de la ley FinTech que se está conversando hoy en día en Chile. Creemos que la industria necesita de socios estratégicos para poder crecer y en eso esperamos que los bancos tengan ese rol tan importante. Creo que hay harto que hacer en mejorar la experiencia de usuario porque efectivamente Bitcoin funciona como algo muy particular. Tú puedes ser tu propio banco y eso significa que no te haces cargo de absolutamente todo y si pierdes las claves no tienes a quién reclamarle. Entonces, hay, hay desafíos también en cómo manejar mejor el término de usabilidad y experiencia en esos casos en particulares, porque cuando se opera a través de exchange o plataforma, obviamente es distinto y ahí sí ustedes pueden acceder a soporte o a atención al cliente y los van a poder ayudar o orientar en cualquier problema. Tal como lo mencioné también, vamos a empezar a ver una mayor disrupción o harto comentarios sobre las stablecoins o monedas estables que van a ser las emitidas por los diferentes bancos centrales. Ya al día de hoy ya existe una que es la Sand Dollar, que es la moneda emitida en Bahamas, y yo creo que eso se va a seguir viendo en otros países. Y ya quizás considerando como qué es lo que quizás estaban todos interesados en saber en particular, como instrumento de inversión, que es algo que también nos preguntan harto, los puedo invitar a que consulten el modelo S2F o Stock to Flow, que se llama, que es un modelo que fue creado por una cuenta que se llama 100 Trillions USD, una cuenta que ustedes pueden seguir en Twitter, y que modela perfectamente cómo se ha ido moviendo el precio de Bitcoin a lo largo del tiempo. Entonces, ¿y cuál es la estimación? La estimación es que se pronostica un precio promedio de $600.000 por Bitcoin para el año 2024-2025, que está ya por ahí, y que correspondería al halving que viene. Ya, el halving es otra particularidad de Bitcoin, pero ahí los invito quizás a revisarlo para que vean también cómo se ha ido cumpliendo esta tendencia, cómo efectivamente el precio de Bitcoin ha ido subiendo a lo largo del tiempo y está relacionado justamente con este modelo que se llama Stock to Flow, que es efectivamente cuánto dinero ya hay emitido versus lo que se va emitiendo de forma constante y Bitcoin ya está llegando a ser una de las monedas con el flujo constante más bajo versus cualquier otra moneda. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, que el dólar constantemente está emitiendo dólares, y en el caso de Bitcoin esa tasa es cada vez menor. Como les decía recién, ya estamos viendo diferentes desarrollos en países, en islas, en lugares que están pasando a ser 100% bitcoiners. En el caso de Vecchia, que es una isla caribeña, que en realidad es un país, lo que pasó fue que le bajaron su riesgo crediticio y con esto lo aislaron, además de estar aislados físicamente, los aislaron financieramente, porque los bancos decidieron no seguir haciendo transacciones financieras con ellos. Aquí la isla y este país no tuvo otra opción que simplemente pasarse a Bitcoin para poder seguir operando. Y es algo que quizás vamos a empezar a ver en otros países, lo vamos a empezar a ver en Bermudas, en Bahamas, como les decía. Bahamas fue la primera nación en tener su CBDC, su moneda digital del Banco Central, llamada el Sand Dollar. También vemos que el Caribe Oriental lanzó DCAT y son empresas que, además que Mastercard está trabajando con diferentes países o empresas para habilitar tarjetas prepagadas. En el caso de Bahamas lo está haciendo con su Sand Dollar, así que se están viendo proyectos muy interesantes porque
una cosa particular que pasa, además del hecho de que les puedan bajar el riesgo crediticio a los países, es que estas islas, el Caribe, por lo general se ve azotada a huracanes o desastres naturales, lo que por supuesto dificulta las transacciones bancarias. Además, los bancos, por supuesto, no les interesa tener sucursales o cajeros porque hacen muy cara su operatividad. Y por lo tanto, el Bitcoin o las criptomonedas vienen a darle una solución a estos países que antes efectivamente no tenían y los dejaban muy aislados del mercado financiero. Como les decía, ya la siguiente etapa va a ser quizás lo que está haciendo El Salvador, que considera o que aprobó, legisló para que Bitcoin sea una moneda de curso legal. Quizás esto lo empecemos a ver en otros países. Al menos hemos visto que hartos parlamentarios de otros países están preguntando, están consultando, quieren saber más al respecto y ahí vamos a ver qué sigue sucediendo y cómo se va desarrollando la experiencia de El Salvador con Bitcoin. Ayer justo salió un video que publicó el presidente de El Salvador, donde mostraba cómo se conectó un container de mineros de Bitcoin a la red para poder minar Bitcoin con la energía de los volcanes. Algo que es súper interesante, que también los invito a revisar y que es realmente espectacular de cómo se está llevando la minería de Bitcoin a otro nivel. Bueno, esa es la presentación. Aquí les dejo un par de links. Pueden sacarles quizá una foto y después pueden revisar. Está el libro El patrón Bitcoin de Safedien Amos, que es uno de los libros más importantes que hay respecto a Bitcoin. Él está sacando ahora el patrón Fiat o el Fiat estándar, que lo va a lanzar en forma definitiva en noviembre. Y también ya estoy ansiosa por leer ese libro. Está la serie Oculta del Dinero que les había mencionado en un principio. Hay un video de cómo se ve eh, cómo se ve un día a día lidiando con Bitcoin, pagando con Bitcoin en Lufthansa. Así que los invito a ver ese video, es muy, muy entretenido. Personas que pueden seguir en Twitter, Andreas Antonopoulos, que es un gran profesor, influencer, que sabe mucho sobre Bitcoin, ha escrito varios libros que también es muy interesante, el Twitter de Saifedien, la página que pasó en el año 1971 y por último la página End the Food, que en el fondo viene a recopilar una serie de artículos e información respecto a preguntas típicas que se pueden hacer con respecto a Bitcoin, por ejemplo, el consumo de energía, si efectivamente es contaminante o no, si efectivamente Bitcoin se usa para actos ilícitos. Ahí van a contestar todas las preguntas que puedan tener en una serie de artículos y también que son muy educativos, así que también los invito a revisarlo.